¿Ya te has dado cuenta de cómo, muchas veces, cuanto más persigues a una mujer, más distante parece ponerse? Es una dinámica frustrante, donde tu energía y tu esfuerzo no traen el retorno deseado. Esto sucede porque el deseo no nace de la presión o de la insistencia, sino del espacio, del silencio y de la ausencia. Es justamente en la falta, en la percepción de tu ausencia, que tu verdadero valor es sentido. Es aquí donde entra la psicología femenina aliada al estoicismo. Cuando aprendes a controlar tus impulsos de persecución, te conviertes en un hombre irresistible e imposible de ignorar. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, decía: si te angustias por algo que aún no ha pasado, sufres más por la imaginación que por la realidad. Esta frase se aplica perfectamente a las relaciones. Cuando un hombre persigue, transmite angustia, desesperación y necesidad, y esto es percibido de forma negativa. Ya cuando él sabe alejarse y esperar, transmite confianza, serenidad y autocontrol. Y estos son los verdaderos atractivos que generan deseo y admiración. Esta postura muestra que tienes control sobre ti mismo, sobre tus emociones y sobre tu vida. En el video de hoy, te voy a mostrar 5 pasos prácticos para hacer que una mujer sienta tu falta, sin necesidad de suplicar por atención. Pero antes, ya deja el like y quédate conmigo hasta el final, porque cada paso es fundamental para que entiendas cómo conquistar por el silencio y la presencia invisible. El primer paso es, de hecho, parar de correr detrás. Muchos hombres dicen que van a hacer esto, pero continúan mandando mensajes, llamando y buscando encuentros. Esta insistencia, aunque sea sutil, hace que ella sienta que ya te posee por completo, y el ser humano naturalmente desvaloriza aquello que ya tiene. Disminuye el ritmo, da espacio, permite que la ausencia cree curiosidad y un vacío que ella sentirá. Es la escasez la que genera valor. Cuando ella percibe que tu atención no es una certeza, sino un privilegio, su mente comienza a trabajar a tu favor, cuestionando el porqué de tu distancia. El segundo paso es invertir en ti mismo. Mientras la mayoría de los hombres gasta energía tratando de probar algo para ella, el hombre sabio entiende que el camino más eficaz es mejorarse a sí mismo. Usa este tiempo de alejamiento para cuidar tu cuerpo, tu mente y tus proyectos. Avanza en el trabajo, fortalece tus amistades, aprende algo nuevo y conviértete en un hombre más completo. Nada deja a una mujer más intrigada y atraída que percibir que no giras en torno a ella, sino en torno a tu propio propósito. Esta evolución tuya, este brillo propio, se va a convertir en el mayor punto de atracción. Y cuando ella sepa lo que estás haciendo, la falta que siente será aún mayor, pues percibirá el hombre increíble que puede perder. El tercer paso es usar el silencio como arma. No todas las conversaciones necesitan una respuesta inmediata. A veces, el mayor poder está en esperar, en demostrar que tienes tu propia vida. Muestra que no estás disponible a cualquier costo. Esto crea una tensión, un misterio y un deseo que las conversaciones interminables nunca podrán crear. El silencio hace que ella se cuestione sobre qué estás haciendo y con quién estás. Su mente comienza a llenar el espacio y esto la mantiene pensando en ti. El cuarto paso es mostrar valor social. La mujer nota cuando un hombre es reconocido, admirado y respetado en su círculo de amistades. Ella naturalmente se siente atraída por un hombre que tiene aprobación y respeto social. Invierte en tus amistades, fortalece lazos y sea alguien cuya presencia hace la diferencia donde llega. Esto no es sobre ostentar, sino sobre tener una vida social rica y llena de conexiones. El respeto de otros alimenta la atracción de ella, pues su mente entiende que eres un hombre valioso. Y por último, el quinto paso.
reaparecer en el momento correcto, como quien no necesita, pero elige estar presente. La iniciativa, cuando parte de ella, debe ser recibida con calma, sin desesperación. No muestres que estabas esperando ansiosamente. Esta actitud transmite control absoluto y la prueba final de que no dependes de ella para estar bien. Es como Epicteto enseñaba: la libertad es el poder de vivir como deseas. Y cuando muestras que estás donde quieres estar y no porque necesitas, te conviertes en un hombre de valor innegociable. Estos 5 pasos no son trucos baratos, sino un cambio profundo de postura. Se trata de ser un hombre de propósito, capaz de controlar los propios deseos y de usar el espacio a su favor. Al aplicar estos principios, no solo harás que una mujer sienta tu falta, sino que despertarás en ella una admiración que va mucho más allá de la atracción física. El poder no está en perseguir, sino en ser perseguido. El poder no está en pedir, sino en recibir. La verdadera conquista es convertirse en un hombre tan valioso que la ausencia se convierte en una atracción. Comenta ahora: soy demasiado valioso para perseguir, y muestra que entendiste la lección. Además, no olvides hacer clic en el nombre del canal y revisar otras enseñanzas valiosas que te ayudarán a moldear tu valor aún más. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.